Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano. Queridos oyentes de Radio María, la radio de la Virgen, la casa de la Inmaculada Concepción, y bienvenidos una noche más, del domingo al lunes, como cada 2 semanas. Aquí está todo el equipo de Rompiendo Moldes. Este que les saluda no es el padre Julián Lozano, que hoy no está con nosotros, sino que está malito. Soy el padre Pachi Bronchalo, colaborador también del programa, y hoy, bueno, pues llevando aquí las riendas en esta noche. Bueno, pues es posible que a lo mejor desde la pandemia del coronavirus para acá hayan escuchado muchas veces, ¿no?, en la información, en los noticieros, cómo han aumentado los casos de salud mental, de problemas de salud mental, ¿no? No es algo, pues desde luego nuevo, pero sí es algo que en la palestra actual pues preocupa, ¿no? Y va increciendo la preocupación por ello, ¿no? Quizá la pandemia lo que ha hecho ha sido, pues, poner de manifiesto casos que ya había o casos nuevos, y causar a muchas personas, ¿no?, una de las consecuencias, pues esos problemas de salud mental, tanto en los más jóvenes como en personas más adultas, ¿no? Este tema también muchas veces es un poco tabú, es un tema del que no se habla mucho, ¿no? Y nosotros desde aquí, desde Rompiendo Moldes, queremos, pues, dar una mirada desde la fe, dar una mirada desde la razón sobre este tema, iluminar, ¿no?, el tema de la salud mental, especialmente entre los adolescentes y los más jóvenes. Y para eso contamos con toda una experta, una especialista. Ella se llama Amaya Prado Piña, es, lo primero, católica y orgullosa de ello, y es psicóloga educativa y familiar. Es vocal del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Pues conoce bien este tema y muy a fondo del acompañamiento, pues en la salud mental y en la prevención del suicidio de los más jóvenes, y de eso nos va a hablar. Ella es de Valdemoro, de la parroquia hermana a la mía, que se llama San Vicente de Paúl, y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Buenas noches, Amaya, ¿qué tal? Buenas noches, padre Pachi. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Oye, pues gracias a ti, que además que sé que vienes de viaje y que bueno, que llegarás cansada y que has tenido aquí unos momentos, pues, para atendernos en Radio María y podernos dar un poquito de luz sobre este tema, Amaya. Muchas gracias. Gracias a vosotros, encantada. Bueno, por acotar un poquito el tema, ¿no? Yo decía algunas cosas de cómo la salud mental últimamente, pues, parece que se ha puesto el foco, ¿no? Preocupa más, nos dicen que aumentan los casos, las dificultades en las personas, ¿no? ¿Realmente han aumentado los casos de problema de salud mental, o qué podríamos decir de cifras, estadísticas aquí en nuestro país? Sí, ha aumentado significativamente el número de casos, variado, ¿no?, de diferentes problemáticas en cuanto a la atención psicológica, tanto a nivel de niños, adolescentes y familias. Pues se hablaba hace pocos días de datos, pues, escalofriantes, ¿no? Estaban hablando de 1 de cada 5 chicos podían estar teniendo y sufriendo un trastorno importante, y el 40%, pues ya en la pandemia vislumbrábamos estas dificultades que se podrían dar, y ya veíamos que era importante que se hiciera una atención a la infancia y a la adolescencia y a la familia, para un poco atender y contener todas estas dificultades que sabíamos que se iban a dar y que se han producido. Uh-huh. ¿Y cuáles pueden ser, Amaya, las causas, ¿no?, las heridas que hay debajo, pues, de un niño, de un adolescente, de un joven que de repente manifiesta, pues, a lo mejor problemas de ansiedad o depresión, o bueno, ¿qué puede haber debajo? Hay como veíamos, hay diferentes factores que puedan estar afectando, ¿no? Uno de ellos es, pues, todo este tiempo de la pandemia, que, como hemos dicho, ya se sabía que iba a generar algunas consecuencias, ¿no? Pero no solo eso, sino es verdad que la pandemia para algunas familias, pues, ha sido como un tsunami, ¿no? Y ha arrasado con todo. Se han generado, pues, muchas separaciones, muchos divorcios, y todo eso también a los chicos, pues, los provoca unas heridas muy importantes, ¿no? Porque, bueno,
estas separaciones y divorcios en ocasiones pues no son muy pacíficos y hay conflictiva entre los padres y eso yo creo que es una de las mayores heridas que puede sufrir un joven, ¿no? El sentir que sus padres no se están mirando para ellos, sino que lo están haciendo pues para quedar por encima o para esa conflictiva y les genera pues una sensación de abandono, de desesperanza, de tristeza. Otras heridas pues pueden ser el maltrato, el abuso en la infancia, en la adolescencia, que se está comprobando que genera pues esas heridas tan profundas y tan difíciles de manejar y de gestionar por parte de los jóvenes y de los adolescentes. Problemas también en el rendimiento académico, en las habilidades sociales, en la gestión emocional, muchos de ellos sufren baja tolerancia a la frustración, no saben cómo la recompensa parece que la quieren o el placer lo quieren en este momento y no saben cómo dilatarlo un poco en el espacio, ¿no? Y eso pues les está generando todas estas dificultades muy variadas en cuanto a las patologías psicológicas que se están observando. Y cómo, Amaya, pues desde este punto, ¿no? Cuando se reconoce un joven pide ayuda, cómo desde la psicología se puede, y desde el Señor también, por supuesto, ¿no? Pues ayudar a sanar, ¿no? O afrontar estas heridas. Sí, yo desde luego soy una afortunada porque yo creo que el Señor me ha dado pues las manos y las palabras adecuadas, el discernimiento en ocasiones cuando tengo un paciente con estas dificultades, pues poderle ayudar, ¿no? Yo creo que es mano de Dios todo lo que me hace vivir, ¿no? En mi trabajo, pero es sin duda cuando tenemos delante pues un paciente, una familia que presenta estas dificultades, en el mejor de los casos el chico pide ayuda, ¿no? En el mejor de los casos digo porque en ocasiones pues hay muchas señales que ellos nos están mandando y que nos están diciendo quizá porque no saben cómo exteriorizar o expresar lo que sienten, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que poner cuando un chico pide ayuda o cuando hemos visto señales de que necesita ayuda, tenemos que poner en marcha toda esta maquinaria pues para parar y para contener y para que puedan expresar lo que les está pasando y cómo poderles ayudar, ¿no? Yo creo que eso es el punto de partida. Y pues esto que dices me hace preguntarme, Amaya, por ejemplo, en casa, ¿no? Una familia que, bueno, pues a lo mejor nunca se han enfrentado a esto, es un problema pues nuevo para unos papás, ¿no? Yo lo que diría es qué síntomas, ¿no? Pueden apreciar los padres, ¿no? Pues para que hacerles ver que hay un problema en el niño, en el joven, ¿no? Pues de salud mental, incluso me atrevo a ir un poquito más allá, qué síntomas también puede haber en una tendencia pues al suicidio, ¿no? O porque también a veces estos problemas de salud mental, ya aprovecho para abordarlo, pues pueden también tener esa consecuencia nefasta, ¿no? Del suicidio, que muchas veces es un tema tabú. Desde luego es un tema muy delicado, ¿no? Que yo trato de hablar siempre, ¿no? Con mucho cuidado, pero creo que tenemos que hablar. Si nos pudieras decir una palabra de esto de los síntomas, tanto de salud mental como de una tendencia suicida. Bueno, yo creo que es importantísimo hablar de ello. Creo que en la sociedad hay que hablar de ello, Pachi, con lo cual enhorabuena por abordarlo, este tema tan delicado, porque hay que hablarlo y hablarlo sin escandalizar o sin alarmar a las familias y que a lo mejor hay familias en este momento que nos pueden estar oyendo y pueden estar percibiendo ciertos síntomas en sus hijos, ¿no? Y pues lo voy a intentar abordar de la manera más delicada posible para no herir a nadie, ¿no? Ante todo, cuando hay como una diferenciación, por ejemplo, entre lo que son las autolesiones, que tendrían como otro objetivo, ¿no? Las autolesiones pues son esas heridas o esas incisiones en el cuerpo que se suelen hacer muchos jóvenes, pues cuando no saben a veces cómo gestionar o cómo expresar o cómo algo que les está pasando, un conflicto, no saben cómo ponerlo palabras, no saben a quién decírselo o cómo contarlo, ¿no? Y
en estas situaciones no habría pues un objetivo de quitarse la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que son heridas como muy profundas a veces y pueden hacerse daño, ¿no? Ujú. Entonces es cierto pues que Asusta verlas, claro. asusta Sí. mucho, mucho, mucho. Entonces ahí estaría pues un poco la diferencia, ¿no? Entre la conducta, lo que sería la conducta suicida, la ideación, todo lo relacionado, ¿no? con el suicidio, que lógicamente sí que tiene esa finalidad que es de quitarse la vida, porque no saben tampoco a lo mejor cómo afrontarlo, o hay como algo clave, ¿no? Yo creo que la gente que decide poner fin a su vida no es que quiera morir, sino quiere dejar de sufrir. Esa es yo creo que lo fundamental. Entonces, haciendo esa diferenciación entre lo que son las autolesiones o la conducta suicida en toda su variedad, ¿no? Que hay diferentes niveles, pues yo creo que cuando un padre o una madre detectan en su hijo este tipo de situaciones o de conductas, lo primero pues es alarmarse muchísimo, como es lógico, Claro. o sobre todo culparse porque no me he dado cuenta, mi hijo estaba pasando por esta situación y yo no he sido consciente de ello. Entonces es verdad que hay que tratar en esos primeros momentos en los que se detecta, o porque alguien te lo dice, o porque de pronto se lo ves en la ducha, que esas autolesiones, hay que tratar en ese momento de no alarmar más a ese joven que no está sabiendo pues cómo gestionar todo eso que le está pasando. Entonces yo creo que desde el amor profundo que un padre o una madre tiene a un hijo, hay que saber que en ese momento tan duro lo que hay que hacer es entender, aunque no se entienda nada, hay que tratar de acoger con amor, hay que tratar de sostener esas emociones que pueden estar teniendo y sostenerte y autocontrolarte como padre, ¿no? Y tratar de escuchar lo que nuestro hijo nos pueda decir sobre lo que le está pasando. A veces no saben, pero lo que hay que hacer sobre todo es no culpar o no culpabilizar por detectar este tipo de conductas. Tampoco es algo que muchas veces puede pasar, ¿no? Lo que primero me puede salir como padre o como madre es decirle, pues es que esto lo estás haciendo por llamar la atención, ¿no? Yo siempre le digo a los padres, digo, yo no digo que no sea una llamada de atención o deje de serla, pero si mi hijo me está tratando de llamar la atención de esa manera y no entiende otra forma, qué duro, ¿no? Qué duro, porque no le encuentra las palabras, no encuentra la forma de expresar a lo que le está pasando de otra forma. Entonces, yo diría un poco contención inicial y escucha con amor, una escucha activa y escuchar con atención todo lo que nuestro hijo nos tenga que decir. Y por ejemplo, Amaya, en esos casos, en la familia, o a lo mejor pienso, aquí nos escuchan sacerdotes, catequistas, ¿no? En el ámbito parroquial, que a veces también detectamos, ¿no? Estas cosas y realmente asusta verlo. ¿Qué ayuda a decir y qué ayuda no decir? ¿No? Por ejemplo, has dicho, estás llamando la atención, que yo a veces lo he escuchado decir o he escuchado a chicos decir, es que hay veces que un adulto ha dicho, esto lo haces por tal. Bueno, pues ¿qué ayudaría a decir y qué ayudaría a no decir? Yo diría una cosa súper importante, Pachi, y es que papel tienen muchas veces los catequistas, que tenéis los sacerdotes, papel de verdad a veces vital de detectar algo, y porque a lo mejor esa chica pues se sincera contigo, se sincera con su catequista, se sincera con alguien, con un compañero de confirmación, de alguien que en un campamento, pues en un retiro, que pueda a lo mejor decir qué importante esos momentos, ¿no? Por eso también es muy muy importante cómo abordar, ¿no? Porque ante todo lo primero que tenemos que saber es que si hemos detectado esto pues en algún chico, lo más importante es que hay que decirlo, hay que decírselo pues a sus padres, o hay que decírselo a las personas relacionadas. Siempre pues con ese niño, ¿no? Que nos ha contado, que nos ha dicho lo que le está pasando, pero sí decirle que hay que ponerse en manos de alguien especialista para que le pueda ayudar, y que tú pues desde donde estás
le vas a poder apoyar y vas a poder estar ahí como un buen soporte. Eso es importantísimo. El qué decirle, pues sobre todo hay que evitar decir este tipo de frases, ¿no? Que están como muy manidas y que están muchas veces en las redes sociales de pero si eres muy joven, o tú puedes con todo, o es que no sabes las cosas duras que te pueden venir en la vida y esto no es nada, o no, porque para el joven lo que le esté pasando en ese momento es súper importante, o sea, es su vida entera. Entonces no hay que disminuir la importancia de lo que pueda estar pasando, porque lo que le está ocurriendo es que no saben gestionarlo. Sea o no sea importante para ese joven, eso es importante. Entonces hay que entenderlo y hay que saber que no ayuda el decirle pues son llamadas de atención o voy a decírselo a tu padre en este momento. No, o sea, lógicamente hay que hablarlo con su padre o con su madre, o con alguien que le pueda ayudar o que esté bajo su cuidado, pero sí que abordarlo de una manera muy delicada y no dejar pues a esa persona que nos ha hecho esa confidencia, dejarle sin esa ayuda, ese soporte. Yo te voy a ayudar y voy a estar contigo si quieres mientras se lo contemos a tu padre o a tu madre, y yo te voy a ayudar, o si no te atreves, pues si quieres se lo cuento yo y luego hablamos contigo, pero de alguna manera yo creo que hay que hacerle entender que hay ayuda y que hay solución y que tú puedes iniciar pues todo ese mecanismo que se va a ir generando posteriormente de ayuda. Yo creo que es importante eso, sobre todo, no decirle que es una llamada de atención, no quitarle o restarle importancia, porque muchas veces no sabemos, o tú vas a poder con todo. Este tipo un poco de frases que podemos encontrar a lo mejor en las redes sociales de psicología positiva o de coaching y todo esto, que a veces no son la mejor, porque no sabemos el nivel de desolación y de desesperación que tiene el joven que tenemos enfrente. Claro. Pues ya que dices de redes sociales, la verdad es que ha sido una respuesta tan clara, te lo agradezco. Yo he visto, ¿no? Muchas veces, leía el otro día, ¿no? En las redes, como en las redes sociales hay ciertos hashtags que utilizan los jóvenes, ¿no? Pues para publicaciones de este tipo, ¿no? De tipo de cómo cortarse, por ejemplo, o de bulimia, cómo disimular, sí, problemas de, pues que hay un problema alimenticio, ¿no? Y ahí comparten, ¿no? Incluso, yo reconozco que no me he metido ni pienso, ¿no? A ver eso, pero comparten muchas veces fotografías, mensajes, ¿no? Chavales pues que tienen este tipo de problemas, ¿no? Te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es la influencia en esto de redes sociales o de qué manera influyen? Si hay también a veces en esto un contagio y bueno, pues una palabra, ¿no? A padres educadores sobre las redes sociales y los niños. Sí, las redes sociales ejercen un efecto contagio bastante impresionante y hay que tener en cuenta pues que muchas veces son chicos en edades como muy tempranas en las que tampoco saben discernir muy bien dónde se están metiendo, o incluso en los propios círculos de amigos que se generan también en las redes sociales, que son grupos más privados donde se puede dar este tipo de información, pues ahí a veces pues como una manera de sobreexposición, ¿no? Al like o al me gusta, o como forma también de mejorar tu autoestima, pues los chicos cuentan todo como a modo de testimonio, con pelos y señales, todo lo que les está pasando, cómo lo hacen, enseñan sus autolesiones, y todo eso pues a veces puede ser un efecto llamada. Es decir, yo estoy viendo que a esta niña que se autolesiona le genera pues más, o sea, alivio en la gestión de sus emociones, hacer este tipo de cosas, pues yo voy a probarlo también. Estamos en una edad en la que una edad a veces peligrosa de querer probar y de contagiarse pues de las conductas de los demás, tanto a veces para bien, muchas veces para bien, pero también a veces para cosas que les pueden tener consecuencias muy negativas. Entonces, los padres tienen que estar atentos a las redes sociales de sus hijos y dónde se están metiendo, qué están haciendo. No se trata de fiscalizar, pero sí tratar de tener una buena comunicación con ellos para poderme sentar con mi hija adolescente y que me enseñe
pues su TikTok o su Instagram y qué es lo que está haciendo, ¿no? Y yo creo que es importante, porque ahí hay un efecto llamada muy grande. Hola Maya, ¿qué tal? Ah, Yo quería hacerte una pregunta. Bueno, acabamos de sí, hablar de un poco del tema de las redes sociales, de cómo influyen, también en esta cierta mentalidad de psicología positiva, ¿no? También un poco la de ser tu propio jefe y de que si no vas bien a veces te pueden insinuar o decir que es tu culpa y tal. O sea, ya hemos visto que estas no son las vías por las que solucionar este tema sino que hay otras como obviamente pues ir al psicólogo, ¿no? A mí se me ocurría una cuestión y es que el tema de los psicólogos aquí en España por lo menos, no sé en otros países, pero vaya, aquí quizás está bastante precario, por así decirlo, no sé si es exactamente la palabra, pero a veces es complicado ir, ¿no? Porque tienes la sanidad pública que normalmente te convocan una vez cada 3 meses, sí. puede ser, y luego la privada pues tiene lo que tiene, que es cara, ¿no? Entonces puede haber personas o familias que sientan que no tienen una alternativa por ese camino, ¿no? No sé. Sí, y fíjate qué importante esto, porque yo iría un paso más, y es que sería muy importante, por ejemplo, que hubiera psicólogos en los centros educativos, porque ahí se haría una prevención muy inicial de muchas de estos comportamientos y una detección de en muchas situaciones en un contexto muy natural como es el instituto, y ahí pues eso tenemos esa carencia también. Es verdad que, fíjate, yo ahí el tema de la salud mental daría como para otro tema aparte, porque Mm. realmente los recursos son bastante deficitarios, como has dicho, en el ámbito público y bueno, en el ámbito privado ahora mismo es de las profesiones más demandadas, y hay listas de espera, compañeros míos que tienen centros de psicología privados están teniendo hasta listas de espera. Y es verdad que bueno, yo creo que hay veces que también hay que priorizar, ¿no? En la salud mental, no sé, esto no quiero ser, pero creo que tengo que decirlo, ¿no? No quiero ser tampoco buenista, ¿no? Y decir, un padre que su hijo está teniendo una dificultad y que a lo mejor considera que no le puede pagar un recurso, pues tiene que pensarlo, ¿no? Si a lo mejor en vez de pues tener el móvil de última generación o tener a lo mejor una atención psicológica. Igual esto levanta alguna ampolla, no quiero ser en ese sentido, a lo mejor no soy políticamente correcta, pero creo que en el tema de salud mental los padres tienen que estar muy atentos y a veces, si por desgracia no podemos tener un recurso, que en ello también estamos luchando y reivindicando desde el Colegio de la Psicología de Madrid, por lo menos para que pueda haber más recursos al respecto, pero si no se puede, pues hay veces que hay que buscar un recurso privado, aun en estas circunstancias en las que vemos que también hay hasta listas de espera. Pero creo que es fundamental cuando nuestro hijo está presentando un problema importante, como puede ser unas autolesiones o como puede ser una conducta suicida en cualquiera de sus niveles. Yo creo que no hay que pensárselo, o sea, hay que acudir al psicólogo y hay que pedir ayuda, porque desde casa muchas veces no lo vamos a conseguir. Amaya, soy Álvaro González, colaborador del programa. Yo te Hola. quería preguntar por qué se puede hacer desde la posición de los jóvenes, ¿no? Porque da la sensación de que lo vemos con las redes sociales, que el contagio se produce de lo malo, pero no de lo bueno, ¿no? ¿Cómo se puede enfocar este tipo de problemas para que ellos mismos puedan ser conscientes de que ante estos problemas tienen que mostrar algún apoyo o acudir a algún tipo de adulto, alguna referencia que se les pueda ayudar sin que queden también como una traición o como un chivatazo, ¿no? ¿Qué enfoque se les podría dar a los jóvenes para acercarle, para ayudarles, ¿no? Con todo esto? ¿De qué manera se puede enfocar? Yo creo que es súper importante decir también que los jóvenes son maravillosos. A mí me encanta trabajar con ellos porque tienen una capacidad
estupenda y muchas veces a través de los propios adolescentes se ayudan muchísimo entre ellos, ¿no? En muchas ocasiones se ha hecho diferentes proyectos en centros educativos en los que eran los jóvenes los que ayudaban a otros jóvenes, y ese puede ser alumnos ayudantes, o en las parroquias también, cuando son los propios monitores, que son chicos casi de su edad, cómo ellos también pueden ayudar y cómo pueden decir pues la palabra exacta, ¿no? En un momento determinado, a lo mejor contar tu propio testimonio, decir, oye, mira, a mí me pasó esto y yo hice esto otro. O sea, se puede hablar con profesionales que les pueden dar ayudas y pistas de cómo hacerlo si se detecta algún caso, pero yo creo que entre ellos se ayudan muchísimo y se ayudan muy bien, y eso tendría que ser pues estupendo y maravilloso para poderlo trabajar, para hacer pues pequeños incluso mini proyectos en parroquias o en no sé, ahí lanzo, Pachi, ahí lanzo. Bueno, tomamos el guante, ya sabéis sí, que... porque es verdad que es que entre ellos, o sea, tienen esa capacidad tan tremenda de poder mostrar, pero también aprender. Aprendo casi mejor del que es casi de mi edad que si se lo voy a contar yo a un instituto con mis 40 y tantos años, ¿no? Que me ven como súper vieja. Sí. Pero si se lo cuenta a alguien de su edad que le ha pasado y lo que ha hecho para solucionar esto, pues al final ven que esto que me está pasando no es algo diferente o no es algo aislado, sino que le pasa a más gente y que hay solución y que siempre va a haber alguien que me pueda ayudar. Yo creo que ese es el mensaje fundamental. Qué bueno. Y pues yo quería hacerte una última pregunta. La verdad que terminas pues con esto. Siempre hay alguien que nos puede ayudar. De esto se va adelante, ¿no? Se sale. Yo quería también, pues yo sé que a ti te ayudó mucho el Señor en un retiro de Maús. Y quería preguntarte pues también por eso, ¿no? Porque una cosa es la psicología, otra la espiritualidad. Cómo también, ¿no? Pues la relación con el Señor ayuda en estas circunstancias. Si quieres contar un poco cosas que hayas visto, tu propia experiencia, o recomendar algo a los jóvenes o a las familias. Sí, yo creo que es que desde mi propia experiencia, pues creo que hay un cuento muy bonito que se llama El vacío, que viene pues un poco a dar a entender que todos nosotros sentimos a veces ese vacío, ¿no? Todos sentimos el vacío, y que hay veces que tratamos de ponerle tapones a ese vacío porque el vacío duele mucho, provoca mucha desesperanza, y entendemos que a veces esos tapones no son los adecuados que necesitamos, ¿no? Yo creo que el Señor nos pone, sabe perfectamente qué tapón es el que nos va donde lo necesitamos. Yo tengo una antes de entrar en directo, estaba rezando una oración que me la mandó el padre Gaby, ¿no? Y hay una parte súper bonita, ¿no? Que yo creo que viene como a resumir pues todo lo que también ha sido ese testimonio del retiro de Maús en mi vida, ¿no? Y es que entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Yo creo que muchas de las cosas, esto ya es algo mío personal, no tiene tanto que ver con la parte psicológica, sino con la parte espiritual, ¿no? Y uniendo con esa formación que gracias a Dios tengo en psicología, pues yo creo que me he podido formar esta hipótesis, ¿no? Pero es algo así como que yo creo que si dejamos al Señor de lado en nuestra vida, pues yo creo que nos falta todo. Entonces, en el momento que tienes ese encuentro de verdad con Él, pues es como que todo tiene sentido y como que todo se enciende la luz de tu vida, y entonces te das cuenta de que puedes tener vacíos, pero que está el Señor contigo al lado, que está de la mano, y que pase lo que pase, te duela lo que duela, el apoyo fundamental lo vas a tener en Él siempre, ¿no? Yo venía de viaje ahora y venía oyendo la canción de Hakuna, la de Huracán, ¿no? Y es que me haces falta, y a veces que no te oigo, siento vacío, ¿no? Y bueno, pues yo creo que muchas veces el tener ese encuentro con el Señor cara a cara y saber que está, que es un Dios vivo, que es un Dios que está ahí que está para ti,
y solo para ti, yo creo que eso ya hace que sea alucinante tu vida, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen pues muchísimos encuentros, el retiro de FETA, me consta que ha habido grandes transformaciones en los sentimientos que han tenido los jóvenes y que, vamos, yo lo recomiendo muchísimo, recomiendo el de Emaús, por supuesto, tanto de hombres como de mujeres. Yo creo que ese es el encuentro que tienes con el Señor, que te va a poner el broche a tu vida y que a partir de ahí, por muchos vaivenes que tengas, pues es que siempre vas a estar llena de Dios. Qué bueno, pues muchísimas gracias, Amaya, por este testimonio final. Y cuánto bien están haciendo los retiros de FETA para los jóvenes, de Emaús, para los más mayores, ¿no? Que desde aquí también recomendamos. Y es verdad que Dios está vivo y que una relación personal con el amigo, con el esposo, pues sana, pues como nos sanamos nosotros, ¿no? Entre amigos y hermanos, pues en nuestras parroquias, en nuestros lugares de vivencia de fe, pues con el Señor también sanamos, ¿no? Muchísimas gracias, Amaya, por tu tiempo, por lo que nos has dicho. A mí me ha encantado, ¿no? Pues fuerte en el fondo, suave en la forma, pero ha quedado todo clarísimo, ¿no? Y temas muy delicados y difíciles de hablar. Desde aquí te lo agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo a ti, a tu comunidad de Emaús, a tu parroquia de San Vicente de Paúl en Valemoro. Y esperemos algún otro día poderte tener para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias. Encantadísima. Pachi, muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, impresionante. La verdad. Impresionante. Yo he aprendido, ¿no? Desde luego.